está medio cansadillo, ¿no? A ver, ¿somos discípulos? Sí, así. Cuando empezamos esta serie, wow, el tema me gustó mucho cuando se decidió tocar sobre la anatomía de un discípulo, cómo es un discípulo, cómo debe ser un discípulo. Y basándonos en el libro de Hechos, bueno, uno agarra y estudia Hechos y wow, qué tremendo Hechos. Y estudia Filipenses, wow, qué tremendo Filipenses. A mí me pasa así con la Biblia. Pero Hechos es un libro de acción, Hechos es un libro de movimiento, Hechos es un libro donde vemos el caminar, historias, vemos el mover del Espíritu Santo. Y a mí me gusta. A mí me gusta donde veo tanto movimiento. Y un discípulo de los que se nombran en el libro de Hechos sobresale. Y nosotros muchas veces hemos hablado de él. Y es el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 9, que Pablo, que se llamaba Saulo, dice que pidió para poder ir a Damasco porque odiaba a los cristianos. Odiaba a los cristianos y quería hacerle daño, quería acabar con ellos, quería ir y hacer algo con esos cristianos. Así es que fue y pidió cartas para ir a Damasco. La gran idea de Pablo en el capítulo 9, ir a Damasco a acabar con los cristianos que pudiera. Lo que no sabía Pablo es que no era idea de él. Porque aunque los hombres tengan ideas grandes o chiquitas, todavía hay uno que está sentado en los cielos y es el que rige la humanidad. Todavía hay uno que tiene el control sobre esta tierra. Todavía hay uno que es llamado el Curios, el Señor, el que tiene el control. Porque Pablo se va y dice que se va a Damasco. Y sucede algo con él. Ahí lo estaban esperando. Ahí lo estaban esperando. Él creyó llegar de sorpresa y ya había uno que estaba ahí esperándolo. Y conocemos un poco de la historia, cómo el Señor se le apareció, cómo tuvo una visión y cómo él doblegó su corazón delante de Dios. Y dice en el versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Tenemos capítulo 1, uno que quería matar discípulos en Damasco, y tenemos en el capítulo 10, 11, un discípulo diciendo: Señor, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros, si el Señor nos pide algo, le decimos: heme aquí? Bueno, Ananías no hizo eso, porque le dijo: heme aquí, heme aquí. Heme aquí. ¿Qué problema cuando le decimos al Señor: heme aquí? Y el Señor no nos ha dicho para qué, ¿verdad? Porque dice en el versículo 11: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Se dan cuenta como Pablo nada más estaba siendo parte ya de un plan trazado? ¿Se dan cuenta como a Dios nada lo sorprende, nada lo toma por sorpresa? ¿Se dan cuenta como no hay nada que nos pueda inquietar porque nuestro Dios sigue teniendo el control? Y Saulo, recibe
una visión. Y precisamente la visión era de un discípulo llamado Ananías, que le ponía la mano, recobraba la vista. Y todavía Ananías no sabía nada del asunto. Pero un discípulo siempre se espera que diga: heme aquí, heme aquí. Me llama la atención todos los detalles que Dios le da a Ananías. Lo envía. Y Ananías le dice entonces: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaban tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se dan cuenta que el temible Saulo ya tenía un destino de gloria? ¿Se dan cuenta que Saulo simplemente fue llevado por el Espíritu a Damasco? Y usted dice: ¿cómo? ¿Un asesino de discípulos? Sí, es que el Espíritu, dice, llena toda la tierra y puede mover todo. Lo que pasa es que nosotros pensamos: no, aquí no puede entrar, acá no puede entrar, a este no puede mover, a este no puede usar, a este. Pero Dios es Dios y Él es omnipresente, está en todo lugar. Le dijo: ve, porque este me es un instrumento, y yo le mostraré cuánto le es necesario a él padecer por mi nombre. Usted calladito, Ananías. Usted no se ponga a juzgar, usted no se ponga a decir nada de Saulo, porque soy yo el que le voy a enseñar. Y Ananías, como buen discípulo, se fue, entró a la casa, llegó y le dijo: asesino. No, llegó y le dijo: hermano Saulo, arriesgándose, poniendo la carne en el sartén, porque podría ser que se le saliera y quedara ahí. Pero llegó y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí no había curso, no había nada. Listo. Sano y lleno del Espíritu. Porque había un discípulo obediente, un discípulo que podía escuchar la voz de Dios, un discípulo lleno del Espíritu Santo, un discípulo con unción, un discípulo obediente ante todo. Dice el versículo 20 que Pablo, en el 19 Pablo se levantó, comió, recobró fuerzas, y dice en el 20 enseguida se fue y empezó a hacer ¿qué? A predicar a Cristo en las sinagogas. Pero ¿cómo predicando a Cristo si está recién convertido? Apenas ayer era un asesino y hoy está predicando. No, es que así son las cosas del reino. Usted no se ponga a decirle a Dios cómo hacer las cosas, porque cuando Dios te diga algo, discípulo, hacelo, y Dios va a cambiar las vidas, Dios va a transformar las vidas, y aquel que pensábamos que venía en contra va a estar en favor, y aquel que pensamos que venía para destruir, más bien va a edificar, va a levantar y va a hacer una gran diferencia. Amén. Y esa es la introducción, porque no es de Ananías que quiero hablarles. Porque a raíz de que Dios tiene todo bajo control, a raíz de que Ananías fue y Pablo fue lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicaba, tenemos a un Pablo
A un Pablo tremendo hombre, buena sudada que me di en la universidad cuando tenía que estudiar la teología paulina. Hombre profundo, como, bueno, cada carta, cada palabra, cada cosa que escribía, Dios santo, tremenda revelación de este hombre, porque hubo alguien que creyó que Dios puede cambiar las vidas, que Dios puede transformar las vidas. Un discípulo que sabe que si Dios tuvo misericordia de mí, lo puede tener de otro. Y que estamos aquí para servir y para ser de testimonio. Amén. Y empieza Pablo a caminar, a predicar, y nos vamos hasta el capítulo 20. Pase las hojas de su Biblia, porque hoy estamos de estudio bíblico, ¿sí? O no sé, en su iPad, en su teléfono, donde lo tenga la Biblia. Váyase al 20. ¿Listo? Y en el capítulo 20, este discipulador, este hombre comprometido con el Señor, este gran siervo de Dios, empezó a hacer viajes predicando, y en su tercer viaje, que es lo que viene en el capítulo 20, en su tercer viaje sintió en un momento dado que el Espíritu lo llevaba. Es más, dice que lo obligaba. La palabra dice ahí en el original que lo obligaba, lo llevaba como atado el Espíritu a que fuera a Jerusalén. Él tenía una ofrenda que tenía de los gentiles y tenía que llevarlo a la iglesia en Jerusalén. Y caminando hacia Jerusalén, navegando, caminando hacia Jerusalén, de todo hizo, nos da el capítulo 20, nos muestra o nos narra la única predicación en el libro de Hechos dirigida a cristianos. ¿Hay cristianos aquí? ¿Hay cristianos aquí? Entonces parece que la prédica también nos toca. La única prédica dirigida a cristianos, capítulo 20. Capítulo 20. El contexto de este capítulo 20, hubo un gran alboroto porque Pablo, por donde pasaba, se hacía sentir. Entonces empieza el capítulo hablándonos del gran alboroto que pasó cuando Pablo llegó ahí, porque dice el 21, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Claro, deja el alboroto, ¿verdad? Se fue a Macedonia, versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, parece que Pablo hablaba bastante, llegó a Grecia. Él caminaba, visitaba, exhortaba todas estas regiones. Dice, sigue diciendo el texto, que estuvo en Grecia por 3 meses y luego se fue a Macedonia con 4 de sus discípulos. Se reúne en Troas, va a Troas y se reúne con los discípulos, y estando ahí pasa algo muy interesante. Dice que Pablo empezó a predicar y a predicar y a predicar, y yo no sé usted, pero si Pablo estuviera por aquí, yo quisiera escucharlo. ¿Usted? ¿Vos te pondrías a escuchar a Pablo? Bueno, posiblemente que sí, pero dice que había muchas lámparas, posiblemente había mucho calor, mucho humo. Pablo alargó el discurso y un joven llamado Eutico se durmió, se cayó por la ventana. Qué vergüenza, ¿verdad? Se murió. Hubo gran alboroto.
Pablo lo resucitó, lo trajeron. ¿Y qué hizo Pablo? Volvió a siguió predicando. Dice hasta la madrugada, hasta el alba. O sea, Pablo tenía mucho que enseñar y por dicha los discípulos tenían mucha paciencia. ¿Les parece si nos quedamos aquí hasta la madrugada? Bueno, parece que algunos dijeron que sí. Vamos a preparar un poco de café. Ya los quiero ver a las 12 de la noche. Pablo se quedó hasta la madrugada predicando. Dice que sale de ahí, Lucas se adelanta para recoger a Pablo en Asón. Pablo, les dije, quería ir a pasar Pentecostés, en Jerusalén. Dijo que no quería entrar a Asia y por eso se quedó en una ciudad, en Mileto. Y es donde empieza el capítulo 17 y nos da el mensaje que Pablo predicó. Estando ahí, manda a llamar a los discípulos, manda a llamar a los ancianos, a los obispos, a los discípulos, para que vengan. Dice el versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron, ahora del 17 al 18, parece que fue que los mandó a llamar, inmediatamente estaban ahí. Y estamos hablando de que habían 60 kilómetros. De aquí a Cartago hay 22. Échele un cálculo más o menos cuánto tuvieron que andar esa gente. Pero como eran discípulos, cuando los llamaban, llegaban. Era gente que estaba ansiosa de la palabra. Era gente que estaba deseosa de aprender. Wow. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en un lugar y la gente estaba contenta, gracias a Dios. Su gracia me cubrió. Y entonces estaba ahí hablando, enseñando y ellos compartiendo, preguntando una cosa, preguntando otra. Y yo dije, wow, qué hambre hay aquí de aprender de la palabra de Dios, de saber qué cosas está haciendo el Señor en otros lugares, de aprender cómo hacer esto, cómo hacer aquello. A veces nosotros tenemos tanta abundancia de palabra, tenemos tanta facilidad, digo yo, que como que desaprovechamos. Ustedes no, porque están aquí. Pero hay gente que no aprovecha el venir a la casa de Dios. Estos los llamaron y dice el versículo 18, vinieron 60 kilómetros y se vinieron. ¿Cuál era el propósito de la reunión? La despedida de su discipulador. El último mensaje. Piense que usted tiene la oportunidad de recibir el último mensaje de su discipulador, de su líder, de la persona que ha sembrado, que ha dado en usted. ¿Correría esos 60 kilómetros? Yo sí. Yo iría. Yo quisiera escuchar qué fue lo último, qué es lo último que me quieren decir. La gente llegó y vamos a ir poco a poco estudiando qué les dijo Pablo. Porque si era la última vez y Pablo era tremendo teólogo, y uno esperaría que les enseñara eventos futuros, que les enseñara cómo hacer una exégesis adecuada de la palabra de Dios en 2 horas. Bueno, no sé cómo estudiar, cómo escribir cartas, qué hacer cuando esto, qué hacer cuando el otro. Pero no.
lo que Pablo empezó a hacer fue a describirles la anatomía de un discípulo con su propia vida. Empezó a hablarles porque habían peligros que se avecinaban y él tenía que aprovechar el tiempo para exhortarlos. Y si usted lee en el capítulo 20, que ojalá lo haga como buen estudioso, encuentra que varias veces y a lo largo del ministerio de Pablo se usa mucho que Pablo exhortaba. Y si a uno le dicen, Gustavo, puede venir, es que tengo una exhortación para usted. ¿Qué esperaría Gustavo? Suena como a regañada, ¿verdad, Davidito? No. ¿Qué esperaría usted que le dijeran? Porque yo no sé usted, pero a veces hay gente que llega y le dice a uno, hermana, disculpe, pero tengo una exhortación del Señor para usted. Y se rajan, empiezan a regañar. No, un momentito. Antes me dejaba, ahora no. Un momentito. Hágame un favor, escríbame la exhortación y me la manda, para que no se le olvide ni se me olvide ninguna. Porque hay gente que piensa que tiene el derecho de andar regañando a medio mundo y piensan que exhortar es eso. Pero exhortar, según Peter Wagner, es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ministrar palabras de aliento, consuelo, ánimo, consejo, de manera que ellos se sientan ayudados y sanados. Ese sí me gusta. Ese sí, venga, exhórteme. Ve, Julio dice, sí, yo quiero una exhortación así. O sea, que uno se sienta ayudado, sanado. Pero dice que Pablo exhortaba. Y empieza en el versículo 18 a hablar, y con la enseñanza que él va dando, vamos viendo, vamos a ir descubriendo esas características de la anatomía de un discípulo. Dice el versículo 18: cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ustedes saben cómo me he comportado. En otras partes Pablo les habla de que él mismo era un ejemplo y que lo podían imitar. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento usa la palabra ejemplo, usa una palabra en el griego de igma, que se refiere a algo digno de exhibirse, algo que se puede hacer público. Y Pablo les dice, desde que vine, mi vida ha sido pública, pueden verme. Ese es la primera característica de un discípulo, vivir una vida que otros puedan ver. No se vale doble vida, porque el discípulo tiene que ser íntegro. No se vale decir una cosa y caminar otra. Pablo les dice, ustedes saben cómo he caminado, he sido un ejemplo. Primera característica, un discípulo tiene que tener una vida que pueda poner a prueba. Su vida era pública, dice ahí en el 18, ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo. Wow. En el discipulado, cuando iba a la iglesia, cuando estaba con los hermanos, no, todo el tiempo. Porque les aviso algo. Es que uno no se vuelve discípulo 6 horas al día, ni 3 días a la semana. Esto es 24/7. Esto es todo el año. Tu vida tiene que verse. Tu vida tiene que notarse donde estés, donde camines.
te tenés que ver como un discípulo, te tenés que parecer como un discípulo. A la gente no le puede quedar duda cuando te vea. ¡Ah! Un discípulo, un discípulo, un discípulo, un discípulo, un discípulo. Si cada uno de nosotros empezamos a hacer de nuestra vida algo que otros tengan que notar y que puedan notar, yo creo que tendríamos que hablar menos. ¿Cierto o no? Dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice sirviendo al Señor. Y usa una palabra siervo que es equivalente a esclavo. Porque él también dice sirviendo al Señor. Y Señor es amo. ¿Y qué tiene el amo? Esclavos. Entonces Pablo le dice, he estado aquí como un esclavo sirviendo al Señor. Y usted dice, esto no me gusta, porque yo soy de Costa Rica, vivo en un país donde todos somos libres, igualdad, y por supuesto, gloria a Dios por eso. A nosotros la palabra de esclavitud y todo esto no nos gusta, porque a nosotros nos encanta hacer lo que nos da la gana. Pero un discípulo sirve a un señor como un esclavo a su amo. Cuando el amo llamaba al esclavo, ¿qué decía el esclavo? Sí, señor. Ajá. ¿Qué hago? ¿Como Ananías? Ay, Señor, pero ese anda matando. Ve, Ananías. Ok, yo voy. Pablo dice aquí, sirviendo al Señor con toda humildad. Humildad, humildad. Ay, no pude evitarlo. Hay una acepción en latín para la palabra humilde, que es humus. Y humus es tierra. Así que humildad viene de tierra. ¿Cómo que humilde con tierra? O sea, como que un humilde es un tierroso. No suena muy bonito. Pero está hablando de una condición que nosotros tenemos que ser humildes, tan humildes, para estar ahí a tierra y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora cantábamos a tus pies. Uy, nos gusta. Pero cuando el Señor nos pide algo, ¿a dónde? ¿A dónde era que estábamos? Olvídese que estábamos a los pies. Voy a ver si puedo, voy a ver si lo logro, no sé, tal vez, quizá. Pero Pablo servía al Señor como un esclavo de amor, con humildad, ahí pecho a tierra, humilde, 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 humilde. El versículo 20 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me encuentro aquí 20 y 21? A un líder comprometido. Comprometido completamente con su llamado. Porque dice, todo lo útil lo he enseñado. Todo lo que sé lo he enseñado. Un discípulo es alguien que enseña. Un discípulo es alguien que tiene algo que dar a otros. Y para poder dar a otros, uno tiene que estudiar. Pregunta que no tenés que responder. ¿Cuánto lees de la Biblia?
¿Mm? ¿Quiere una carita feliz? ¿Cuántos versículos se sabe de la Biblia? Es que a los niños se les dan calcomanías, stickers. ¿Cuántos versículos se sabe de la Biblia? ¿Cuánto estudia? Porque tenemos que enseñar todo lo que es útil, pero nosotros, viene alguien y nos pide un consejo y le damos consejos de montones de cosas. Y nunca abrimos la Biblia. Y esta sigue siendo regla infalible de fe y conducta para el creyente. Y esta sigue siendo regla infalible de fe y conducta para el discípulo. Tenemos que vivir parados en esta palabra. Pablo les dice: no he rehusado enseñarles todo lo que es útil, testificándole a judíos y a gentiles. Testificándole a judíos y a gentiles. Pablo veía a alguien y él simplemente veía a alguien que necesita del Señor. Nosotros vemos a alguien: Señor, Señor, tócale el corazón, tócale el corazón. Señor, 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 oramos por almas. Y no ore por almas. Ore por valentía para abrir la boca. Ore por palabra que llevar. Ore para que usted vaya, porque Jesús dijo: los campos ya están blancos para la siega. Orad pues. ¿Por qué? Por obreros. Por obreros. Pablo le testificaba a judíos, a gentiles, o sea, a todo el mundo, a todo el que se encontraba. A todos les predicaba. Y les predicaba, leímos ahí, del arrepentimiento. Wow. Arrepentimiento. Pudo haberles predicado un montón de cosas, porque Pablo había crecido en una cultura y era conocedor de la cultura griega, filósofo, tremendo. Pudo haberles predicado un montón de cosas, pero les predicaba arrepentimiento. Dejen su camino, porque si no hay un cambio de camino, su vida está en problemas. Y no estoy hablando de llegar y darle con el hacha a medio mundo. Tenemos que ser sabios, pero no tenemos que dejar de lado que el mensaje principal sigue siendo el arrepentimiento. Arrepentimiento, una de las acepciones de la palabra es cambiar de camino, o sea, 180 grados. Si usted iba para acá, totalmente hacia allá. Si iba hacia allá, de vuelta 180 grados y camine hacia allá. Todavía el mensaje que debemos predicar es arrepentimiento. Y hoy se oyen muchos mensajes y poco mensaje de arrepentimiento. Todavía el mensaje de la cruz sigue vigente. Todavía la cruz tiene poder. Todavía necesitamos hablarle a la gente y decirle que tiene que volver sus ojos a Jesús y que tienen que apartarse de sus malos caminos. No, usted sigue ahí y son 10 años y ahí siguen. No, es arrepentirse, y arrepentirse es dejar de hacer lo que se estaba haciendo y dar vuelta totalmente. Pablo dice: les predicaba arrepentimiento. Me gusta que dice el versículo 20: públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Pablo hablaba a la multitud, pero tenía sus grupos en casa. Gracias a Dios por los discipulados, que son grupos en casas, grupos en casas. Y es que
si usted estudia las cartas paulinas, usted se va a encontrar cantidad de revelaciones. Usted se va a encontrar, bueno, un tipo de liderazgo. Usted puede sacar cantidad de temas. Pero una de las cosas que me gusta a mí es al final de las cartas de Pablo, porque como que pone un poco de la esencia de toda la carta. Un poco de la esencia de lo que él estaba viviendo. Y leyendo las despedidas de las cartas paulinas, por ejemplo, vayamos a Romanos 16. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, en el versículo 3, a Priscila y Aquila, mis colaboradores. En el 5, saludad también a la iglesia de su casa. Y salúdenme a Epéneto, no sé cómo sería. El 6, saludad a María. Trabaja mucho entre nosotros, entre vosotros. Por favor, no se les olvide saludarme a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Por favor, denle un fuerte abrazo a Amplias, amado mío en el Señor. Y a Urbano. Salúdenme a Urbano, colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Estaquis, hay nombres para las que están embarazadas. Saludad ¿a quién? A Peles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Qué buen nombre, Aristóbulo Rodríguez, Aristóbulo Picado, buen nombre. Saludar a Herodión, a mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso. Saludar, cuidado, se les olvida que me saluden a Trifena y a Trifosa. Saluden a la hermana, a la amada Pérsida, la cual trabaja mucho en el Señor. Y por favor, recuerden darle un fuerte abrazo y un saludo a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Qué se encuentra usted ahí de un discipulador? ¿Qué se encuentra usted ahí de un discipulador? Era un líder relacional. Es que qué difícil en un grupo tan grande sabernos los nombres de todos. Porque si alguien aquí se levanta y me dice el nombre de 50 hermanos, yo creo que al final podemos irnos a tomar un café a Denis. Pero en los grupos de discipulado, podemos tener esa coinonía, esa amistad, esa cercanía. Y ahí ya no nos tenemos que decir hermanos. Ahí nos decimos Maricel, ¿verdad que sí? Sí. Ahí nos decimos Liliana. Vuelva a ver hermanos que estén al lado. A ver, diga, a ver si conoce el nombre. Y si no lo sabe, pregúnteselo. Vamos, hagamos ese ejercicio. Por lo menos una persona conozca acá. Porque Romanos 16 me da la imagen, me muestra a un líder que conocía por nombre a los hermanos de la iglesia de Roma. Y no se le olvidaba. Es que la mamá de Rufo es como una mamá para mí. Salúdemela. Y a Trifena y a Trifosa. Y óigame,
Eso es tan importante, tan importante. Un discípulo tiene que ser relacional, un discípulo, un discipulador. Necesita tener cercanía, necesita. Por eso Pablo hablaba públicamente y en las casas. En mi casa yo me reúno con 28 discípulos. Y me sé los nombres de ellos. Y oro por ellos por nombre. Y oro por los que tienen hijos, oro por los hijos de ellos por nombre. ¿Por qué? Porque hay una cercanía, hay un grupo, por eso es tan importante. Y ahí Pablo, cuando dice, les enseñaba públicamente y por las casas, en sus cartas nos está mostrando la importancia de ser un líder relacional. En el versículo 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Despidiéndose. Entereza y convicción. Dice, voy ligado, voy atado. El Espíritu Santo me lleva como amarrado a Jerusalén, porque allá les cuento que me espera un fiestón con los hermanos. No, voy a prisiones. Le pregunto, si usted fuera Pablo, ¿hubiera ido? No, esto no puede ser de Dios, porque todo lo que es de Dios trae paz. Ese es un mito que hay que derribar, porque hay ocasiones donde Dios nos pide y nos manda a hacer cosas y mentiras que hay paz. Mentiras. Ese es como un cuento. Porque lo nuevo provoca ansiedad. Tomar decisiones, hacer cosas provoca ansiedad. Es lo normal. Y seguimos siendo así, carnitas. Pero Pablo dice, yo voy. Porque muestra aquí otra característica que debe tener un discípulo: entereza y convicción. Entereza y convicción. Porque solo alguien con esa fortaleza, con esa entereza, solo alguien con gran convicción sigue caminando sabiendo que va a algo en lo que podría terminar muerto o en prisión. Pero él amaba tanto lo que Dios le había mandado hacer, que no tenía problema. A nosotros nos gusta la vida fácil. Si algo nos incomoda, no es de Dios. Si algo no sale bien, no es de Dios. No es de Dios. Porque nosotros que las queremos, como dicen en Cartago, todas maduras. Y la vida no siempre es así. Un discípulo tiene que luchar. Un verdadero discípulo lucha. Es más, lucha contra el pecado, lucha por su integridad, lucha por mantenerse en santidad, lucha por mantener un buen testimonio. Lucha por hacer aquello a lo que le enviaron. Pero no, hay una
una tentación y caí. Es que me pidieron hacer esto en el discipulado, pero no. Es que no me gusta la hora del discipulado. Es a las 7:30 y yo la quería a las 7:40. No, es que el lugar, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá. No, entereza y convicción. Y Pablo era un hombre que había aprendido a caminar en el Espíritu Santo. Dice, voy atado, voy ligado, voy obligado por el Espíritu Santo. Otro mito, el Espíritu Santo es caballero. No, eso lo dice la gente que no quiere someterse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí a tu lado, está hablándote cada día. Vos decidís si lo escuchás o no. Vos decidís si hacer su voluntad o no lo haces. ¿Me oís? Vos decidís. Porque el Espíritu Santo no, dice aquí con Pablo se rindió de tal manera a Dios que dice el Espíritu Santo, realmente en el original lo que dice, me lleva obligado, amarrado a Jerusalén. Y lo bueno es que él se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Qué triste que nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones y concupiscencias. Pablo, como buen discípulo, se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Aunque le esperara lo que fuera, él iba ligado. Dice en el versículo 20, del capítulo 21, versículo 10, 21:10, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Hermanos, lo que ustedes digan. El versículo 13. Entonces Pablo les respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pregunto, ¿a qué está dispuesto usted? Porque un discípulo, dice acá, estaba dispuesto a dar su vida. El pastor Esteban estaba predicando el domingo acerca de ser testigos. Y un testigo tenía que estar dispuesto a morir por la verdad que conoce. Pero nosotros no. Olvídelo. Al menor chiflón, al menor gota de agua que caen, ya no podemos ir al discipulado. Ya no lo logramos, ya no podemos. Pablo les dice, yo voy a ir. Y aunque sea difícil, yo lo voy a atravesar. Porque es grande a lo que Dios me llamó. Es más poderoso y es más grande. No me quebranten el corazón ya más. Les dijo, no lloren. Sí, el profeta Ágabo cogió mi cinturón. Y sí, posiblemente así me amarren, pero yo voy a ir. Él les dijo, ahora en el versículo 25 del capítulo 20 les dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, de quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. No lo verá más. Pero siguió. Estaba determinado totalmente ir a Jerusalén y luego ir a Roma. Porque en el capítulo 23, versículo 11,
el Señor se le aparece y reconforta a Pablo y le dice: tranquilo, Pablo. Cuando estaba en Jerusalén: tranquilo, Pablo, porque esto sigue y vas a ir para Roma. Y alguien dice: wow, Italia, Roma. No, en aquel tiempo un cristiano en Roma era para morir sacrificado. Y para Pablo no había problema. Les estoy poniendo la vida de un discípulo que la vio bien fea y que se mantuvo fiel e íntegro. ¿Qué dificultades ha pasado usted por el reino de Dios? Porque una característica de un discípulo es que está dispuesto a mantener su santidad, su convicción, su vida, a pesar de en lo que el Señor le ha mandado hacer. Le repito, ¿qué está dispuesto usted a hacer por el Señor? ¿Qué está dispuesto usted a hacer por el Señor? Pablo estaba dispuesto a correr riesgos. Y es que no hay nada más peligroso que no estar dispuesto a correr riesgos. Porque en la vida hay que correr riesgos. Hay que caminar. Hay que tomar decisiones. Hay que hablar. Lo que nos incomoda nos detiene. A Pablo lo impulsaba. A Pablo lo impulsaba. ¿Qué te está incomodando para ser la discípula, el discípulo que Dios quiere que seas? Que eso sea lo que te impulse a ser una persona que da testimonio. Porque Pablo dice: he dado testimonio de la gracia del evangelio. De la gracia del evangelio. Testificar de la gracia y decir: no lo merezco. No merezco lo que Dios me ha dado, no merezco lo que tengo, no merezco lo que Dios me ofrece, pero lo tengo. Lo tengo por su gracia, por su misericordia. Por su misericordia. Pablo dice, predicaba un evangelio de gracia, y en el versículo 25 dice: pero he aquí, ya se lo leí, el 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestaros con lágrimas. Wow. La fidelidad de Pablo, de día y de noche predicando. Nosotros tenemos fidelidades muy baratas. Fidelidad al fútbol, fidelidad a partidos políticos, fidelidad a esto, fidelidad a otro. Y a veces se nos olvida la fidelidad que le tenemos que tener al Señor. La fidelidad que tenemos que tenerle al Señor ante todo, y a nuestros hermanos en la fe, a nuestros discípulos. También tiene que haber fidelidad. Pablo les dice: yo no he cesado de predicarles, por eso soy libre de la sangre de ustedes, porque les he enseñado, les he hablado. A mí no me tienen que cobrar la sangre de nadie, dijo Pablo. ¿Qué tanto edifica usted la vida de los que están a su alrededor como discípulo?
En su discipulado usted busca que lo que Dios quiere sea transmitido a su discipulado. No es que se me puede ir. Y se va a ir si no le enseña. Se va a ir si no le enseña. Y se va a ir al mundo. Se va a volver a lo que antes era. Porque usted no fue fiel con esa persona. Dígale a la persona que está a su lado, si algún día, dígaselo, vuélvase y dígalo. Si algún día ves que estoy actuando fuera de la voluntad de Dios, me lo decís. Sé fiel conmigo. Sé fiel conmigo. Pablo fue fiel y les dice: a mí nadie me puede venir a cobrar la sangre de ninguno de ustedes. Solamente aprendamos a exhortar debidamente, como lo hacía Pablo. Pero dice, cuidaba de ellos. Era fiel. Y les dice, van a venir tiempos difíciles y ustedes deben mirar, cuidar, velar, estar de cerca con los que Dios ha encomendado a su lado. Porque dice, van a venir como lobos rapaces. De entre ustedes mismos van a venir algunos que querrán arrastrar. Y óigame, arrastrar es como traer un animal así, que se llene de tierra. Muchos tratarán de arrastrar discípulos y apartarlos de la verdad con palabras. Si usted lee ahí, es solo un asunto de palabras, de enseñanzas. Tenemos un verdadero discípulo, tiene que cuidar de la sana doctrina. Dice velar, mirar, o sea, hay que estar cerca, hay que escuchar, hay que ver qué pasa. Y eso se da en grupos pequeños, en discipulados. Por eso aquí en la iglesia tenemos discipulados. Por eso aquí, porque Jesús predicaba multitudes, pero discipulaba 12. A veces hay muchos que no, yo quiero solo las multitudes. 12 no, jamás. Un grupo pequeño, jamás. No. Jesús creyó tanto que con 12 logró cambiar el mundo. Pablo llamó a aquellos ancianos que se vinieron, ancianos, pero no era que eran de edad, era porque eran como supervisores sobre la iglesia, cuidadores de la iglesia. Los llamó y se vinieron 60 kilómetros porque necesitaban escuchar, aprender. Seamos gente que quiera aprender de la palabra. Los encomendó, dice el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿A quién más? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y le puse un montón de asteriscos porque yo dije, wow, qué tremendo mensaje hay ahí, pero no se los voy a dar hoy, no se preocupen. ¿Sí? Los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. Porque Pablo se iba. Porque él les dijo, esto va a seguir. Esto va a seguir. Esto va a seguir. Porque un discípulo, un verdadero discípulo, forma otro discípulo. Y ese verdadero discípulo forma otro discípulo. Y Jesús creyó tanto en eso que discipuló 12 y mire dónde estamos nosotros hoy.
creyó tanto en 12 que mire dónde estamos nosotros hoy. Concluye su discurso Pablo y dice el versículo 36-38: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La última imagen del gran líder, del gran teólogo, del gran erudito, del que exhortaba, del ciudadano romano, del que mandaba entregar a Satanás, aquel que hacía división en la iglesia, de aquel hombre fuerte. Porque uno estudiando a Pablo, yo me imagino un señor que cuando hablaba uno hasta que se hacía chiquitito. Pero no. ¿Cuál fue la última imagen que le dejó a aquella gente, a aquel gran maestro? Dice, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Un verdadero discipulador sabe cuándo es tiempo de arrodillarse y simplemente confiar en Dios, y dejar como última imagen, como la gran enseñanza, que solo de rodillas podemos enfrentar lo que viene a nuestra vida. Si solo de rodillas, solo de rodillas. Dice, los abrazó, los besó, les dio amor, ese amor respetuoso, ese amor cercano, ese amor verdadero que solo se siente con la gente que compartimos de cerca, de cerca, de cerca, de cerca. Discipulados, discípulos. Qué importante que nosotros aprendamos del apóstol Pablo cómo tiene que ser un verdadero discípulo. Yo quiero pedirle en esta noche que se ponga en pie, por favor. Me dé unos minutos y el ministerio de alabanza, si me acompaña, por favor. Y no quiero que esté nadie solo ni sola. Si hay grupos de discipulado, reúnanse de 2, de 3 en 3. ¿Está bien? Me disculpan que los incomode. Si está con su esposa, busquen a alguien más y se acercan. Pero hagan grupos, sálganse de las sillas, hagamos un desorden. Vénganse para acá aquí en grupos. No se preocupen. Vamos, no sean tímidos. Haga un grupo, véngase por acá, salga por ahí, hágase un grupo. Si no los conoce, pregúntele el nombre. Pero que sean grupos. A ver, pastores, ¿por qué ustedes no están en grupos? A ver, busquen a alguien, busquen hacer grupo. A ver, sí. A ver, ¿y ustedes 4? ¿Qué? ¿Están en grupo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos en grupo? Es que nos malacostumbramos a que es mejor que esté alguien por ahí. Josefita, ¿por qué no estás con alguien? Decime. A ver, busque a alguien. Busque a alguien. Necesitamos aprender a estar cerca los unos de los otros, a cuidarnos los unos de los otros. Y ahora le voy a pedir algo todavía más incómodo. No se queden en fila, véanse las caras. Hagan un círculo, véanse las caras y empiecen a orar. Y empiecen a orar unos por otros. Empiece a bendecir a esa persona que está a su lado.